Bien, procederemos ahora a hacer el repaso de las unidades 7 a 13 inclusive en cuanto a los aspectos centrales de las mismas que deberán tener en cuenta el conjunto de los alumnos a los fines tanto de los parciales como, en fin, para el conocimiento íntegro de la materia. Es decir, vamos a resaltar cuáles son los aspectos fundamentales en los cuales los alumnos tendrán que centrar su atención y el estudio de cada una de las unidades. Repasaremos lo que es la investigación penal preparatoria. Se puede decir como principio general que la investigación penal preparatoria tiene por objeto finalidad o la viabilidad de llevar adelante una investigación ante un hecho delictivo y reprochable por la ley. Como dijimos, en la investigación penal preparatoria tenemos lo que es en el fuero federal, el juez competente, en esta causa puede ser el propio juez, que va a llevar adelante la investigación o en su defecto tiene la facultad de poder delegar esta tarea a través del agente fiscal o del Ministerio Público Fiscal. En el caso de la provincia del Chaco, la tarea de investigación la lleva el Ministerio Público Fiscal. En esta tarea de la investigación penal preparatoria dijimos ante un hecho delictivo hay que hacer la denuncia correspondiente. Esta denuncia puede ser de manera formal, tiene que ser de manera formal, puede ser escrita o verbal o también a través de sus representantes. Esas son las distintas formas de iniciación del proceso. La tarea de investigación, como dijimos, a través del agente fiscal o el propio juez que lleva la investigación, puede contar también con auxiliares o consultores técnicos para llevar adelante esta investigación. Cuando hablamos de auxiliares y consultores técnicos, estamos hablando de personas especializadas en la materia, como en el caso de los peritos. También el fiscal, en principio, cuenta en la investigación con la ayuda de la policía, con la propia policía, que es las primeras personas que llevan adelante la investigación. Obviamente después con órdenes del propio fiscal en la investigación. El fiscal tiene distintas atribuciones. La primera atribución que tiene y facultad que tiene es llevar adelante, como dijimos, esta investigación para poder acreditar el hecho delictivo o en su defecto desvirtuar al mismo y cesar la imputación de una persona que esté imputada en el hecho. Dijimos que dentro de la investigación penal de la IPP tenemos dos etapas fundamentales. Una es propiamente dicha la investigación y la otra etapa es el juicio en sí. En esta etapa de la investigación penal preparatoria, el fiscal, reuniendo todas las medidas probatorias y si considerare que no hay elementos suficientes para poder imputar el delito a una persona, puede dictar el sobreseimiento del mismo. Este sobreseimiento puede ser porque el delito que se le imputa no encuadra dentro del tipo penal o no hay elementos suficientes para imputarlo. Uno de los requisitos que puede llegar a lograr un sobreseimiento. Como dijimos, dentro de la investigación penal, la última etapa de lo que es la tarea del Ministerio Público Fiscal o el agente fiscal, una vez que reúne todos los elementos suficientes y que puedan acreditar un hecho punible, estamos ante el momento de cierre del proceso de investigación y el fiscal está en condiciones de poder elevar la causa a juicio. Esto es lo que es la requisitoria de fiscal del agente fiscal para poder elevar la causa a juicio. Dentro del último punto de lo que es la unidad 7, tenemos lo que es la querella. La querella es la figura que se le otorga a una persona también damnificada ante un hecho ilícito de poder llevar la investigación conjuntamente con el fiscal, donde puede tener la posibilidad de incorporar pruebas para poder acreditar un hecho punible y en representación del damnificado o damnificada, depende la persona y el delito que se está investigando. Bueno, continuando con la materia, la unidad 8 es la prueba en el proceso penal. Se puede decir que la prueba es lo que confirma o desvirtúa una hipótesis o una afirmación precedente.
es el medio más confiable que garantiza el proceso, es decir, lo que va a garantizar el medio de prueba ante una arbitrariedad judicial o ante una decisión judicial. Como elemento de prueba se puede decir que es todo objeto que se incorpora legalmente al proceso o capaz de producir un conocimiento cierto o probable acerca de los extremos de la imputación delictiva. En cuanto a su legalidad, cuando nos referimos a legalidad de la prueba, es decir, que el ordenamiento jurídico lo permita en cuanto a su incorporación al proceso. También se puede dar el tema de la prueba ilícita. Cuando hablamos de la prueba ilícita se da de dos maneras. Puede ser por una obtención ilegal o por una irregular obtención. Cuando hablamos de obtención ilegal, la tutela de las garantías constitucionales reconocidas exigirá que cualquier dato probatorio que se obtenga en violación de las mismas se considera ilegal y por ende carezca de valor para fundar la convicción del juez. Y en cuanto a su irregular obtención, del ordenamiento jurídico vigente surge la prohibición de utilizar ciertos métodos para la obtención de las mismas. El objeto de la prueba, cuando hablamos del objeto de la prueba, es aquello que puede ser probado o sobre lo cual debe recaer o debe ser probado la prueba. El tema admite ser considerado en abstracto o en concreto el medio de prueba. El órgano de la prueba. Como dijimos, el órgano de la prueba es el sujeto que porta un elemento de prueba y lo transmite al proceso. Su función es la de intermediario entre el juez, entre la prueba y el juez. El dato conviccional que transmite puede haberlo conocido accidentalmente, por ejemplo, como ocurre en el caso de los testigos o por encargo judicial, como ocurre en el caso de los peritos. Esto es, en el caso de los peritos, cuando lo admite el fiscal o en su defecto el juez que interviene en la causa y lleva adelante la investigación. En principio tenemos libertad probatoria, es decir, el principio de la libertad probatoria ha sido caracterizado diciendo que en el proceso penal todo puede ser probado y por cualquier medio de prueba. Esto significa que se haga prueba de cualquier modo, ya que hay que respetar las regulaciones procesales de los medios de prueba y que los mismos estén garantizados, que tengan garantía constitucional para su admisibilidad. Continuando con lo que es el sistema de valoración de las pruebas, la prueba puede ser legal, como dijimos, puede ser, en cuanto a la valoración, puede ser por prueba legal, por la íntima convicción o por la libre convicción o la sana crítica racional. El sistema de la prueba legal, la elaboración de la misma, es la que la ley procesal fija y permite para ser valoradas. Ante la íntima convicción, en este sistema de la íntima convicción, la ley no establece regla alguna para la apreciación de las pruebas. El juez es libre de convencerse, según su íntimo parecer, de la existencia o inexistencia de los hechos en la causa, valorando su saber y su entender. Y ante el último sistema de valoración, que es la libre convicción o la sana crítica racional, en este sistema, al igual que el anterior, establece la más plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exige, a diferencia del anterior, que las conclusiones que se llegue sean del fruto razonado de las pruebas que se le apoye, es decir, de su entender, y tiene que estar fundamentado. Otro de los puntos en esta orilla son los medios de prueba. Son los distintos medios de prueba que podemos llegar a tener. Por ejemplo, testimonial, documental, pericial caligráfica, reconocimiento de persona, reconocimiento de lugar. Son los distintos pruebas, allanamientos también, son los distintos medios de prueba que se pueden incorporar al proceso ante una investigación penal. Los aspectos centrales a tener en cuenta en la unidad 9, referida a la situación jurídica del imputado y la libertad del mismo como garantía durante el proceso penal. En primer lugar, deben tener presente que respecto de cuándo se adquiere la calidad de imputado conforme al artículo 72 del Código Procesal Penal de la Nación, y qué debe entenderse en definitiva como la aptitud para ser imputado y la aptitud del imputado para intervenir en el proceso penal, las características del mismo y los alcances de esas dos situaciones. Asimismo, deberán tener presente el análisis respecto de las distintas formas de presentación o comparecencia del imputado.
presentación espontánea, citación, arresto y detención, con especial mención de esta última modalidad por la importancia que tiene para el proceso penal la privación de libertad del encausado. Luego, deberán tener presente el procedimiento de flagrancia previsto por el artículo 436 del Código Procesal de la provincia del Chaco, que se entiende por delito flagrante en sus diversas modalidades, es decir, la flagrancia propiamente dicha, la cuasi flagrancia y la flagrancia presunta, y los alcances de la misma. Luego de ello deberán abordar la declaración de rebeldía del imputado, casos en que procede la misma y efectos que tiene esa declaración de rebeldía sobre el proceso penal. A continuación, deberán tener una especial contemplación de los aspectos desarrollados oportunamente en el dictado de las clases en relación a la declaración indagatoria del encausado, sus alcances, naturaleza jurídica, forma y procedencia. En lo que respecta al dictado de los autos de procesamiento y de falta de méritos en el fuero federal, deberán analizar correctamente en cuanto a sus formas, condiciones para sus respectivos dictados, plazos, etc., y las diferencias existentes entre dicho sistema federal y el de la provincia del Chaco, en donde, recordemos, estos autos, es decir, autos de procesamiento o de falta de mérito, no se dictan. Deberán analizar asimismo los alcances, formas del auto de prisión preventiva y sus límites temporales, con especial indicación del régimen legal vigente. Y en lo que hace a la libertad provisional del imputado durante el proceso, deberán analizar en debidas formas las figuras de la exención de prisión y la excarcelación, sus alcances, modalidades y los tipos de cauciones que rigen en cada caso. Por último, dentro de esta unidad deberán tener presente el análisis del instituto de suspensión de juicio a prueba o suspensión de proceso a prueba. Analizaremos ahora los aspectos salientes que deberán tenerse en cuenta respecto de la unidad 10, referida a la conclusión de la instrucción o de la investigación penal preparatoria, según sea el sistema procesal que analicemos, y deberán tener presente, en primer lugar, la distinción que hemos efectuado entre forma normal y forma anormal de conclusión de la instrucción. En tal sentido, deberán analizar correctamente el requerimiento fiscal de elevación de la causa a juicio en cuanto a sus alcances, modalidades, requisitos para su dictado y efectos que producen en relación a la etapa de juicio propiamente dicha. Asimismo, deberán abordar correctamente la intervención que le cabe a la defensa técnica del imputado en dicha instancia. En el caso del sistema procesal de la provincia del Chaco, deberán tener presente el mecanismo de oposición previsto en esta instancia ante el juez de garantías en cuanto a sus formas, oportunidades, trámites y alcances de la misma. Deberán también analizar por su trascendencia e importancia para el proceso penal el dictado de auto de sobreseimiento en cuanto a sus formas, alcances, procedencia del mismo y vías recursivas a intentar por parte de la defensa o eventualmente incluso por la parte querellante o eventualmente por parte de la Fiscalía ante el dictado de esa resolución. En lo que respecta a la unidad 11, referida al juicio penal propiamente dicho, los aspectos centrales que los alumnos deberán tener en cuenta: en primer lugar, analizar el juicio plenario como fase principal del proceso penal, en cuanto a sus alcances, incidencias que pueden producirse durante el mismo y sus diferentes etapas: preliminar, debate y dictado de sentencia propiamente dicho. En tal sentido, deberán dedicar una especial atención al desarrollo del periodo de citación a juicio con sus ofrecimientos de pruebas por parte obviamente de los sujetos procesales intervinientes, admisión y rechazos de las mismas por parte del Tribunal de Juicio, posibilidad de investigación o instrucción suplementaria y fijación o designación de audiencia de debate. Allí ingresarán en el análisis del núcleo central del juicio, que es la audiencia de debate propiamente dicha, con sus caracteres distintivos propios de esta etapa: oralidad, publicidad, continuidad, inmediación, etc. Preverán también y deberán analizar correctamente el orden de desarrollo de los actos procesales propios de dicha audiencia, con especial mención de la discusión final, que es donde se producen los alegatos de las partes, y el dictado posterior de sentencia por parte del Tribunal de Juicio, con descripción del contenido que necesaria e ineludiblemente debe contar tal acto procesal para ser válido como tal. Deberán asimismo tener presentes el tratamiento que hemos realizado del efecto que tiene el pedido de absolución fiscal en el marco del plenario,
con especial invocación y desarrollo de los criterios jurisprudenciales sentados sobre el particular por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación y que han sido debidamente desarrollados tanto en el programa, en la exposición, como también obviamente en el material del alumno consignado oportunamente en el sistema por esta cátedra. Igualmente, los alumnos deberán desarrollar adecuadamente los requisitos y alcances del juicio abreviado previsto por el artículo 413 bis del Código Procesal Penal de la Nación, como así también de los denominados juicios especiales, que serían fundamentalmente la exposición o entendimiento adecuado de lo que es el juicio correccional y el juicio por delitos de acción privada. En lo que respecta a la unidad 12, referida a los medios de impugnación y recursos, deberá analizarse correctamente las exigencias legales para la interposición de cada una de las modalidades de impugnación y efectos que tienen las mismas en el proceso, con especial distinción de clasificación entre recursos ordinarios y recursos extraordinarios. Asimismo, deberá analizarse cada uno de los medios impugnaticios con especial indicación de sus alcances, requisitos de interposición y efectos. Así, se partirá del análisis del recurso de reposición, siguiendo luego con el recurso de apelación y finalizando como recurso ordinario con el recurso de casación. Igualmente, deberán tenerse presentes los alcances de recursos de inconstitucionalidad previsto en el Código Procesal Penal de la provincia del Chaco, como así también los requisitos de la queja por recurso mal denegado y el recurso de revisión penal dirigido contra las sentencias condenatorias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Por último, deberá abordarse también el tratamiento del recurso extraordinario federal previsto por el artículo 14 de la Ley Nacional número 48 en cuanto a sus alcances, modo de deducirlo, requisitos exigibles a tales fines, como así también la posibilidad de recurrir en queja directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el denominado recurso de hecho, en caso de que esa concesión del recurso extraordinario federal fuera denegada por parte del Superior Tribunal de la provincia que correspondiere. En nuestro caso, obviamente, con una especial incidencia y mención del régimen de rechazo por parte del Superior Tribunal de la provincia del Chaco. Bueno, en esta última etapa del proceso penal tenemos lo que es la ejecución de las penas, es decir, ante un hecho que fue acreditado, es decir, la responsabilidad y su autoría, le compete a la persona cumplir con una condena. En esta última etapa del proceso tenemos lo que es la ejecución penal a través de los jueces de ejecución, que tienen que llevar adelante esta misma condena y que se cumpla la ejecución. Dentro de lo que es el Código de Procedimiento y el Código Penal tenemos el cómputo de las penas que está establecido. El juez va a llevar adelante en cada una de las personas que están cumpliendo la condena el cumplimiento de la misma dentro de su ejecución. Como concepto podemos decir que es la actividad ordenada y fiscalizada por los órganos jurisdiccionales para lograr el cumplimiento de los títulos de la ejecución, es decir, sentencias firmes de condena dictadas en procesos penales. Dentro de lo que es el régimen que tienen en la ejecución de las penas, las personas tienen ciertos beneficios una vez que cumplen una determinada etapa de su condena, en donde pueden pedir beneficios como el régimen de salidas transitorias. Este régimen de salidas transitorias se puede dar por el tiempo, por el motivo y por el nivel de confianza. Es decir, por el tiempo, una vez que entran en la etapa que pueden llegar a cumplir, como dije, la condena, hay un procedimiento interno dentro del servicio penitenciario o donde estén cumpliendo, y si están aptos para poder cumplir, el juez evalúa todas estas posibilidades y les da estos beneficios, que puede ser por el tiempo, como dijimos, por salidas transitorias de 12 horas, después puede ser 24 o más, depende la excepción de cada uno. También por el motivo, cuando se trata de afianzar relaciones familiares, se puede dar este tipo de beneficios. Y en el caso por nivel de confianza, que es muy poco lo que se da, por el tema que pueden ser, consigue esas salidas transitorias, pero tienen que ser acompañados por un personal policial o agente de que lo esté acompañando a la persona que cumple la condena.
También otro de los beneficios que pueden ser dentro de la ejecución es la libertad condicional. Esto implica la externación lisa y llanamente del condenado, quien quedará sujeto a una serie de restricciones detalladas por la autoridad judicial en el auto de soltura. Su regulación es doble, más bien de índole subjetivo y objetivo, lo que establece la ley penal para sus requisitos, como lo dije anteriormente, que debe cumplir un cierto requisito para que puedan obtener este beneficio. En el caso, en esta unidad estamos hablando del caso de los menores. Dijimos que los menores en principio son inimputables por el tema de la edad. Una vez que cumplan su mayoría de edad, ante un hecho ilícito, pueden llegar a ser juzgados o deben ser juzgados en juicio. En cuanto de la situación normativa en Argentina, sí se incorporó en la Constitución Nacional, en sus tratados y convenciones, en el artículo 75, inciso 22, las garantías constitucionales con respecto a los derechos del niño, niñas y adolescente. La Ley 26.061 de la protección integral de los derechos de niños implicó la derogación de la Ley de patronatos menores que regía en su momento. El régimen penal de la minoría establece un sistema de juzgamiento y sanción para las personas menores de 18 años de edad, en clara sintonía al modelo tutelar clásico anterior de la Convención de Derechos del Niño. En cuanto a la punibilidad de los menores de 16 y 17 años, van a ser punibles cuando incurrieran en delitos de acción pública que sean de 2 años, es decir, que hayan sido declarados su responsabilidad, que hayan cumplido 18 años de edad y que haya sido sometido a un tratamiento tutelar no inferior de 1 año y que puede ser prorrogable hasta la mayoría de edad. Y en cuanto a los 18 años, son punibles los jóvenes entre 18 y 21 años que cometían hechos que la ley califica como delitos. En este caso, la pena privativa de libertad se efectivizará en centro especializado, debiendo ser trasladado a los establecimientos para adultos una vez que adquieran la mayoría de edad. Bueno, esto es lo que más o menos podemos dar hincapié para lo que es tener en cuenta el tema de lo que es la materia y para el tema de exámenes de la misma. Eso como principio general, los puntos fundamentales que tenemos que tener en cuenta.